Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes, alabando, glorificando al Señor a través de su palabra. Gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste. Gracias a todos los hermanos que comparten, que pueden poner un like. Y también gracias a los que el día de mañana puedan ver el programa en diferido. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Juan. El libro de Juan, vamos a leer bien. Juan, capítulo 7, versículo 16 en adelante, vamos a leer. Amén. Voy a leer una versión K2. Amén. Dice, así que Yahshua les dio una respuesta. Mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son de Yahweh o si yo hablo por mi cuenta. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza para sí mismo, pero la persona que quiere recibir alabanza para él que la envió es honesta y no hay nada falso en él. Amén. Amados, el propósito de este libro de Juan, capítulo 7, es que Yahshua, nuestro Señor, Salvador, ¿cierto? Jesucristo, responde a quienes cuestionan sus enseñanzas durante una fiesta en Jerusalén. Él explica que sus enseñanzas no son suyas, sino de Dios. Y de quien esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Podrá discernir la verdad de sus palabras. Amados, nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios la voluntad de nuestro Señor. Jesús dijo unas palabras aquí en estos mismos versículos que nosotros hemos leído. Si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad del hombre, bíblicamente, es la capacidad de tomar decisiones. Pero esta voluntad del hombre está sujeta a una relación a la voluntad de Dios, que es superior. O sea, el ser humano puede elegir libremente servir a Dios o resistirse a Él. Aunque se considera que el pecado ha afectado la capacidad de elegir el bien. La Biblia enseña que se debe estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, ¿cierto? Seguir el ejemplo de Yahshua para poder discernir y cumplir la voluntad de Dios. O sea, los que procuran conocer la voluntad de Dios y cumplirla, sabrán en forma intuitiva que Jesús dijo la verdad con respecto a su persona. ¿Ha escuchado alguna vez a predicadores, oradores religiosos, si hacían la verdad? La verdad, amado, debe probarse la verdad. Las personas, para poder probar la verdad de alguien que está predicando la palabra del Señor, sus palabras deben estar de acuerdo con la Biblia, no contradecir la Biblia. O sea, sus palabras deben señalar a Dios y a su voluntad, no a ellos mismos. O sea, si nosotros
aplicamos la palabra bíblica, esto se centra, amados hermanos, en la obediencia a Dios. Más que una búsqueda de conocimiento, ¿cierto? Intelectual para nuestra vida. La obediencia a Dios es lo que permite, amados hermanos, a discernir la verdad. La obediencia a Dios. O sea, quien está buscando activamente cumplir la voluntad de Dios, experimentará por sí mismo la autenticidad de las enseñanzas de Yahshua. Hay un contraste, amado. El contraste es el egoísmo que muchos buscan su propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Entonces, amado, cuando nosotros aplicamos la palabra, si uno se inclina a hacer la voluntad de Dios, va a obtener la respuesta sobre la verdad de esa enseñanza de Yahshua. O sea, se establece, amados hermanos, una clara diferencia entre la búsqueda del honor propio y la búsqueda de la gloria de Dios. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, mientras el que busca la gloria de Dios es verdadero. Entonces, la aplicación de la palabra en la parte personal, amados hermanos, la aplicación de las enseñanzas no es teórica, sino que es algo práctico, algo práctico. Esto requiere, amados hermanos, un esfuerzo honesto de vivir una vida de piedad, obedecer a Dios para llegar a la certeza de esa verdad. La certeza, amado, en la práctica, la certeza en una vida en obediencia, no duda de la verdad, de la enseñanza de Yahshua. Porque, amados, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, que la duda solo surge de quienes desean vivir en pecado. Entonces, la voluntad de Dios también nosotros la podemos ver en la oración. La oración. La oración es la confianza, amados, que tenemos en su presencia. La oración. Si pedimos cualquier cosa que está de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Juan lo dice, 1 Juan 5, 14, ¿cierto? Y 15. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tendremos lo que hemos pedido de Él. O sea, lo que hace el énfasis Juan en la oración tiene que estar en la voluntad de Dios. Cuando oramos delante del Señor, no en nuestra voluntad. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios en la oración no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con el Padre, ¿cierto? Lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos armonizando nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, Él nos oirá y podemos estar seguros de que sí, realmente Él escucha. Nos va a dar una respuesta definida a nuestra vida. Tenemos que orar con fe. Orar con fe. Juan decía, si esa oración, cuando estamos orando, ¿cierto? Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleve a la muerte, él pedirá y Yahweh, Dios le dará vida para aquellos que su pecado no los lleve a muerte. Pero hay pecados que sí llevan a la muerte. Y no digo que se debe orar por esto. Toda obra de maldad es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Cuando leemos este pasaje de 1 Juan 5, 16, 17, vemos, amado, que los comentaristas difieren mucho en su forma de pensar en cuanto a qué pecado conduce a la muerte. ¿Cuál es el pecado que conduce a la muerte? Si es una muerte de causa física o es una muerte de causa espiritual. Pablo escribió
que algunos cristianos murieron porque tomaron la cena, ¿cierto?, indignamente. 1 Corintios habla de eso, 1 Corintios 11, el 27 al 30. Y dice que Ananías y Zafira murieron cuando mintieron a Dios. También la Biblia habla, ¿cierto?, las Escrituras hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también resulta en una muerte espiritual. Y el libro de Hebreo describe también la muerte espiritual de la persona que se aparta de Cristo, en hebreo. O sea, lo que Juan estaba probablemente pensando, amados hermanos, en los que habían abandonado el cristianismo y se habían unido a los anticristos, al rechazar la única forma de salvación. Esas personas se estaban poniendo fuera del alcance de las oraciones. Entonces, en la mayoría de los casos que nosotros vemos, sin embargo, aún sabemos lo terrible que es el pecado. No tenemos, amado, una forma segura de saber si alguna persona cometió algún pecado. Sin embargo, amado, debemos seguir orando por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos en Cristo, y dejando el juicio solamente a Dios, porque el juicio le pertenece a Dios, ¿cierto? Y observemos esta escritura que hemos leído en 1 Juan 5, 16, observémoslas. En la Reina Valera dice, por cual yo no digo que se pida, dice, por el cual yo no digo que se pida. Él no dice que no pueden orar por él, porque algunos lo interpretan de esa forma, que no hay por orar porque hay pecado de muerte. No, no dice eso. Dice, por el cual yo digo que se pida, dice, por lo cual yo no digo que se pida, él no dice que no pueden orar por él. Juan lo que está reconociendo la falta absoluta de certeza en ese asunto. ¿Cuál es el pecado de muerte? Entonces, la oración nosotros tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir haciendo, orando por las personas, ¿cierto? Orando por todas las necesidades. Es importante la oración. Es importante, amado, lo que nos enseña Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice que habla de la enseñanza, que las enseñanzas son de Dios. Las enseñanzas son de Dios. Y dice, si yo hablo, no estoy hablando por mi cuenta. Juan 7:17, en la parte A del versículo. Entonces, amado, si las enseñanzas de Dios, se busca la gloria de Dios. Se busca la gloria de Dios. Si el que enseña está enseñando por sí misma, está buscando su propia gloria. Pero, amado, el que tiene el deseo de obedecer a Dios podrá reconocer si la doctrina o la enseñanza es de Dios o si la persona que enseña está hablando por sí misma. Entonces, la verdad, amado, nos hace libre. La verdad nos hace libre, nos da la libertad, ¿cierto? La libertad de glorificar a Dios, de alabar a Dios. Jesús dijo, ¿por qué no entienden lo que le estoy diciendo? ¿Por qué no pueden soportar escuchar mi mensaje? Ese mensaje de la verdad, de obedecer a Dios. O sea, los líderes religiosos no eran capaces de entender por qué no querían escuchar. Entonces, lo que Satanás usa para estos líderes religiosos, está usando la obstinación, el orgullo, los prejuicios, para impedir que creyeran en la enseñanza de Yahshua. Reconocer la verdadera doctrina, reconocer la verdadera enseñanza. Jesús dijo, ¿no fue Moisés quien les dio la Torá?
o a pesar de eso, ni uno de ustedes obedece la Torá. ¿Por qué quieren matarme? Entonces los fariseos, amados hermanos, pasaban sus días tratando de alcanzar la santidad mediante la observación de reglas meticulosas que habían agregado a la ley de Dios. Y la acusación que hacía Yaxúa de que no guardaba la ley de Moisés, y eso los hirió a los fariseos profundamente. A pesar del pomposo orgullo propio de los fariseos que sentían por sus propias reglas, ni siquiera llegaban a cumplir con su religión legalista, pues vivían muy por debajo de lo que requería la ley de Moisés. Entonces, nosotros vemos a través de la palabra del Señor la verdad y la vida de Yaxúa es la manifestación del Padre en la tierra. Jesús dijo, porque me han conocido, también ustedes conocerán a mi Padre. De ahora en adelante ustedes, si le conocen, de hecho, ustedes le han visto. O sea, ver la vida, amados hermanos, ver la vida, las obras, el carácter de Yaxúa. Se puede comprender la naturaleza del Padre. ¿Cuál es la aplicación para los salvos? Buscar, conocer a Yaxúa a través de la fe, la obediencia a su palabra, la participación en sus obras, para así poder conocer, experimentar al Padre de manera más profunda. Jesús dijo unas palabras: serán perseguidos. Ellos harán estas cosas porque no han entendido a mi Padre ni a mí. Amados hermanos, amada iglesia, aquellos que persiguen a los salvos, lo hacen por ignorancia de la verdad espiritual y de la naturaleza de Dios. Su persecución, amado, es el resultado de una falta de fe, de un desconocimiento del propósito de Dios en el plan de salvación. Amados, debemos reconocer la verdadera enseñanza de Jesús, su doctrina. La multitud respondió: tienes un demonio, ¿quién quiere matarte? Le decían a Jesús. La mayoría, amado, de las personas tal vez no estaban al tanto de la conspiración para matar a Jesús, pero había intención de matarle. Eso sale en Juan 5:18. Había intención de matarle. No solo porque él violaba el Shabbat, sino que también proclamaba que Yahweh era su propio Padre. Él declaraba igualdad con Yahweh. Entonces, amado, había un pequeño grupo que buscaba el momento oportuno para matar a Jesús. Pero casi todos aún no habían llegado a la conclusión en cuanto a qué era lo que creían con respecto a él. Entonces, amado, en la verdad de Yaxúa, él respondió: yo hice una cosa y por esto todos están sorprendidos. Decía Jesús. Moisés le dio la circuncisión, no que haya venido de Moisés, sino de los patriarcas, y ustedes hacen la circuncisión a los niños en Shabbat. O sea, si un niño es circuncidado en Shabbat, para que no se viole la Torá de Moisés, ¿por qué se enfurecen conmigo? Porque todo el cuerpo de un hombre fue sanado en día de Shabbat. Entonces, amados hermanos, de acuerdo con la ley de Moisés, la circuncisión debía efectuarse 8 días después del nacimiento de un bebé. Eso lo habla Génesis 17 y Levítico también lo habla. Entonces, este rito se cumplía en todos los varones judíos para demostrar su identidad como parte del pueblo del pacto de Dios. Si el 8º día después del nacimiento era de reposo, la circuncisión se hacía de todos modos, a pesar de considerarse el trabajo. Entonces, amado, los líderes religiosos permitían ciertas excepciones a las leyes del día de reposo. No le permitieron ninguna a Yaxúa.
Yeshua sencillamente mostraba misericordia a los que necesitaban sanidad en el día, ¿cierto? En el día del Shabbat. Entonces, Jesús dijo unas palabras para que nosotros encontremos, ¿cierto?, la verdadera enseñanza de Jesús. Dijo, no juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen en la forma correcta. En la Biblia, amado, en las Escrituras, el tema de la apariencia es recurrente y se enfoca en lo exterior. Y eso puede ser engañoso, amados hermanos. Dios mira el corazón. Dios mira la intención del corazón. Él conoce el corazón del hombre. Engañoso y perverso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dios conoce el corazón del hombre cuando está engañando. Entonces lo que la Biblia y la palabra del Señor me insta a no juzgar con el aspecto físico, sino a cultivar la justicia que viene del interior, que viene del corazón, las buenas obras, un carácter amable. Entonces, lo que Yahshua enseña en su doctrina, en su palabra, es no juzgar basándose en lo que ve externamente, sino en un juicio recto y sea justo. Entonces, esto significa, amados hermanos, mirar más allá de las apariencias que son superficiales para evaluar correctamente una situación o evaluar a la persona considerando lo que es verdad en lugar de lo que simplemente parece ser. En resumen, amado, la clave está en la rectitud, en la justicia y no en lo superficial. No juzgar por la apariencia. No debemos sacar conclusiones precipitadas o tomar decisiones basándonos únicamente en el aspecto exterior de las cosas o las personas. Tenemos que juzgar con un justo juicio. La instrucción, amado, de la palabra, de la Biblia, de la enseñanza de Yeshua, es que cuando juzguemos debemos hacerlo de manera justa y correcta. Esto implica un análisis profundo, veraz, mirar más allá de la superficie. Es el verdadero juicio. Requiere ir más allá de lo que es visible para entender la verdad completa, ser justo, imparcial. Es importante, amado, evaluar las situaciones con imparcialidad, basándose en la verdad, en lugar de solo lo que parece. Amados, tenemos un tiempo en que nosotros podemos aceptar a Yahshua en nuestro corazón, en nuestra vida. Yahshua responde a quienes cuestionan muchas veces sus enseñanzas. Lo que dice Yahshua explica que las enseñanzas no son suyas, sino que son de Dios. Y quien esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá discernir la verdad de su palabra. Y esta noche tú tienes el tiempo para orar a Dios, para clamar a Dios, para buscar a Dios en tus problemas, en tus necesidades. En el nombre de Jesús, en esta hora, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tus enseñanzas. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú hiciste al hombre a tu imagen y semejanza. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo. Hay muchos que claman por necesidades. Por necesidades de sanidad, sánalos en esta hora. Que sean inscritos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu doctrina. Gracias por tu palabra en esta hora. Inscribe a todos aquellos que claman, que están clamando en oración. Gracias, Padre. Perdona, Señor. Perdona los pecados. Perdona, Señor, los pecados. No dejes caer en la tentación del maligno. Ayúdalos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén
Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, damos gracias por este tiempo que tenemos de alabar, de glorificar al Señor. Y vamos a estar nuevamente el próximo lunes a la misma hora, alabando, glorificando al Señor. Y también tenemos una página, ¿cierto?, en YouTube, donde usted puede ingresar. Se llama, gloria a Dios, el poder de la palabra, ¿cierto? El poder de la palabra, 7246. Ahí sean todos bienvenidos. Puede compartir los videos, puede poner un like, ¿cierto? Y que esta semana sea muy bendecida por todos ustedes. O sea, la bendición de Dios esté sobre su vida. Amén. Dios los bendiga grandemente y la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Amén.